Me gustaría saber la categoría metrópolis, ¿cuál es la medición? O sea, si metrópolis es la ciudad central o si también metrópolis es la ciudad central con sus municipios metropolitanos, ¿no? Eso me aclararía un poco más para contrastar con DF y entender a lo mejor si ahí no hay alguna clave de por qué suben tanto las metrópolis y no el DF. Pero bueno, me gustaría saber esto. Y lo mismo incluso en las urbanas, ¿no? Porque hay pequeñas ciudades metropolitanas también, o sea que hay zonas metropolitanas que no son grandes ciudades. Supongo que las metrópolis para ustedes a lo mejor son las de más de 1 millón. Me gustaría saberlo porque si no el razonamiento... Son nada más las de 100.000 y más, así las define, es pero, la base de datos de la ENIC la que define eso. Está bien, pero 100.000 y más con municipios metropolitanos o 100.000 y más solo la ciudad central. No estamos seguros. Pero lo que pasa es que zonas metropolitanas es bien importante considerarlo como tal, porque sabemos que la pobreza está periferizada, ¿no? Está en las periferias, ¿no? En consecuencia, es importante saber, porque el DF lo están midiendo como ciudad central, por eso me preocupa. Es el DF y sus 27, 53 o cuántos municipios metropolitanos, no, es solo el DF. Entonces, en las otras metrópolis quiero saber si el equivalente es la ciudad central solamente o si ahí sí se incorporaron el concepto de zona metropolitana. Y la otra cosa es, bueno, más allá del valor, del rigor, de realmente ir mejorando cada vez más las mediciones, a mí me gustaría saber si Evalúa ya empezó a confrontar estos datos con las políticas para hallar explicaciones de por qué suben y bajan, ¿no es cierto?, estos porcentajes contrastados con las políticas que tiene la Ciudad de México en particular, que sabemos que se diferencian muchísimo de las políticas sociales, por ejemplo, del gobierno federal. Entonces me gustaría saber si ese ejercicio ya lo empezaron a hacer, porque hallaríamos ahí otras explicaciones seguramente. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo muy en la dirección del primer comentario de Alicia, en el sentido de la insuficiencia de las categorías. Efectivamente esta cuestión de las metrópolis la comparto, pero además también de una categoría intermedia que es cierto que no se le ha prestado mucha atención, que es el periurbano, municipios que están que serían clasificados como rurales, pero que por estar cerca de una zona metropolitana, de una ciudad incluso pequeña, tienen ya influencia por esta ciudad. Entonces se distorsiona la lectura de los datos con estas divisiones. Un segundo ámbito de esta preocupación es el regional, porque si vemos el país en 3 grandes macroregiones, norte, gran centro y gran sur, pues los resultados van a ser muy distintos en las zonas metropolitanas del norte contra las zonas metropolitanas del sur-sureste. Y por último, el tercer recorte territorial, que me parece que es importante profundizar en ello para interpretar mucho mejor los datos, que en principio los resultados que nos presentan son valiosos por eso, porque ya están cuestionando una metodología previa. Al interior del Distrito Federal son muy diferentes los datos de las delegaciones que llamamos centrales, de la ciudad central, de los municipios, de las delegaciones rurales del DF, o de las delegaciones del Oriente Norte, y digamos, la pregunta aquí es si esos datos agregados del DF están distorsionándonos la dimensión real de este fenómeno al interior de la ciudad. A mí me gustaría saber si nos podrían dar un poquito más de información sobre el tema de la canasta de alimentos. Y supongo que eso se está midiendo o eso tiene relación con el ingreso, supongo. Porque como en los satisfactores básicos está salud, seguridad social, bienes, a no ser que estén, ¿en dónde? La canasta está en el ingreso. Ok. Pero sí esto vinculándolo un poco con el tema de las políticas, entonces, porque como estuvieron, o sea, los datos que se presentan aglutinan, por un lado, los satisfactores básicos y luego ingreso, pero muy rápido. Y creo que ese es un tema que nos está importando muchísimo. Entonces, no sé, supongo que hay muchísimo más, ya de por sí es muchísima la información, pero quisiera saber cómo lo están abordando. Y yo quiero felicitarlo porque realmente es una metodología muy amplia.
con muchos vericuetos, y que lo que más me llama la atención es las diferencias que hay con Ceneval y cómo puede eso repercutir respecto a las cifras que se obtienen. Y por otro lado, yo quisiera que me explicara qué son los valores cardinales y cómo se calculan, si es tan amable. Sí. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. ¿Cómo considerarían los efectos del desempleo en esta cuestión de las economías de escala que menciona? Las personas que están desempleadas dentro de una familia, ¿cómo afectaría estas economías? Otra sería, ¿cómo consideran la migración? ¿Cómo la miden? Porque daría la impresión que hay muchísima migración al DF y en algún momento tú dijiste que no crece la población en el DF. ¿Cómo hacen esta medición? Otra sería sobre la muestra, ¿cómo sacaron las muestras para...? A lo mejor es un poco complicado. Y luego ya de los resultados, ¿cuáles son los que se plantea para efectos de políticas públicas? O sea, ¿qué sigue, digamos, ya con estos resultados? Yo fui cuando presentaron en el DF, en el gobierno, la primera versión, y ahora veo algunos cambios, pero después de esto ya, ¿qué sigue? Gracias, Julio. Muy interesante y creo que muy importante la reflexión. Yo quisiera que... son tres más que preguntas, pedidos de reflexión. Uno, si consideraron en el tamaño de escala el número de personas con discapacidad al interior del hogar, porque finalmente eso puede generar una distorsión en términos de ser equivalentes a todos los adultos que tienen las mismas capacidades. Hay un asunto ahí, y obviamente adultos mayores con distintas diferencias de discapacidad. Entonces hay un elemento ahí que fino probablemente para poder también acotar en términos de economías de escala que pusiste. El otro es obviamente el tema de los umbrales, que obviamente aquí la pregunta es cómo, en base a qué llegaron a definir los umbrales en la ciudad, y esto cómo se relaciona con esta pregunta de lo que la que están trabajando en términos, qué se considera como lo esencial en la población, que ahí cómo hacen compatible estas dimensiones. La otra tiene que ver con una categoría que creo que es muy importante, igual difícil de decir, el tiempo, ¿no? O sea, hemos oído mucho del tiempo de cuidado al interior del hogar, cómo se ha erosionado por las dinámicas intrafamiliares y urbanas. Esta dimensión del tiempo, que obviamente me gustaría saber cómo una reflexión más fina sobre cómo lo están visualizando, y obviamente su expresión territorial que tiene esto. Y la NMBI, bueno, sin duda, nuevamente, cómo llegaron al manejo de la basura. Yo comparto realmente que esta es una dimensión de incorporar la sustentabilidad ambiental como un elemento de las NBI, creo que es muy importante, pero el manejo de basura, ¿cuál fue, digamos, el registro, cómo dimensionaron? Y obviamente, la pregunta sería, ¿qué otras dimensiones de NBI no se pudieron considerar, seguramente por carencia de información? Pero idealmente, en tu visión, ¿cuáles serían dimensiones de NBI que habría que incorporar para tener una visión más completa? Y esto podría dar pie a un tema que platicamos cuando estuvo aquí Sojo de INEGI, es las enormes limitaciones que tenemos por la manera como está construida la ENIC y otras encuestas sociales. Me llama la atención que utilicen la categoría de clase social, porque en trabajos particularmente sobre gobernanza ya discuten que está desapareciendo como de repente esta clasificación de clase social, más por las dinámicas de vinculación social. En ese sentido, me gustaría saber qué están entendiendo ustedes por clase social y en qué medida esta categoría ayuda a explicar a un sector muchas veces no contemplado en las mediciones de Gini, que creo que lo tiene considerado en la clase alta. En la clase, ¿cómo están entendiendo la clase social en la medición? Y si esto nos ayuda un poco a entender este sector social que no se puede medir con el Gini, que sería, por ejemplo, donde cae Slim y ese tipo de... por el subregistro, ¿no? Exactamente, si nos ayuda a entender un poco este subregistro. Sí. Gracias. Hay una serie de preguntas que podríamos ubicar en el cajón método, ¿no? Cuestiones de método, criterios, etcétera.
Y hay otras, no muchas, pero que me parecen muy pertinentes, que es el tema de digamos, ¿cómo traducimos esto ya a políticas o no? Y las políticas las que hay, son explicativas de los resultados o no. Eso si pueden separarlo sería mejor para fines de nuestro aprendizaje, ¿no? Perfecto, ¿Sí? muy bien. Sí. Ok, los escuchamos. Bueno, bien, muchas gracias. Todas las preguntas muy pertinentes, muy interesantes. Yo quisiera concentrarme en dos temas. Primero, la necesidad de hacer una reflexión de periodo mediano y largo. Yo creo que ya es hora. O sea, pues sacamos la medición 2006, 2008, 2008, 2010 y efectivamente nos indican algunas cosas. En ocasiones la medición, utilizar solo una medición es riesgoso porque a veces hay problemas de que la muestra no es suficientemente representativa o que las variaciones que se presentan son tan pequeñas que uno le queda la duda si son problema de muestra, de método o de cambio en la realidad. A mí me parece que lo que se presentó 96-2010 debería ayudarnos a una reflexión más de periodo y de tendencia y de qué se requiere hacer, porque lo que tenemos son procesos de oscilaciones, pero en donde, esa es mi apreciación, una tendencia sostenida a la disminución de la pobreza no la estamos viendo ni en el país ni en la ciudad. Yo creo que ese es un tema que hay que hablarlo así. Mejoró un poquito, es como una banda de flotación de la pobreza, pero que no sale de ciertos parámetros. Es evidente que el Distrito Federal está en una posición mejor que el promedio nacional, pero yo me atrevería a decir que no es radicalmente mejor. O sea, 80-20, 70-30. ¿De eso estamos hablando? 2 tercios. No, pero yo creo que el tema de fondo es ese, o sea, efectivamente el Distrito Federal siempre sale con el índice de desarrollo humano más alto, los mejores indicadores, concentración de la pobreza moderada, etcétera, etcétera, pero sí tenemos un problema muy de fondo, de carácter estructural, en donde sí efectivamente aquí subió menos la pobreza o se concentra en la pobreza moderada, pero una tendencia fuerte, sostenida, sólida, de carácter redistributivo, que nos diga estamos en un rumbo en donde previsiblemente en un periodo de tiempo tal le vamos a dar básicamente la vuelta a la estructura social. Yo creo que no estamos en presencia de eso todavía. ¿Por qué en el Distrito Federal estamos en mejores condiciones relativas respecto a la media nacional y respecto a otras ciudades? Que eso sí es bastante claro. Tendría que hacerse un debate muy a fondo y no caer en la visión simplista de que se debe a tal programa social o a tal. Es una cosa realmente mucho más compleja. Tiene que ver con cómo se estructura la política económica, el desarrollo económico, el patrón de desarrollo con la política social, la acumulación de una infraestructura social mucho más grande en la ciudad en términos históricos, la intensificación del gasto social en la ciudad, sobre todo en el periodo 2000-2008, que de 2008 para acá tenemos un estancamiento del gasto social en la ciudad, y eso es una cosa de la cual también hay que hablar y hay que tenerlo claro. También hemos tratado de abundar en algunos elementos explicativos del 2008-2010 con 3 variables que explicarían la diferencia del Distrito Federal respecto a la nación y respecto a otras ciudades. Uno, ya lo mencionó Julio, el tema del no crecimiento de la población. Esa es una variable muy importante, aunque se vuelve engañoso porque la gente reporta ingresos obtenidos en la Ciudad de México como ingresos obtenidos en el Estado de México. Ese es un tema muy complicado porque el censo es residencial, mientras que la obtención del ingreso cada vez coincide en las zonas metropolitanas, menos entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo. Entonces, evidentemente ahí sí puede haber una distorsión muy importante. El otro tiene que ver con que la crisis 2008-2010 golpeó sobre todo a quienes más involucrados están en la dinámica del Tratado de Libre Comercio. Eso es clarísimo. O sea, en la medida en que el Distrito Federal no es la economía más enganchada a la lógica del TLC, sino que son más las del norte del país, es muy probable que la crisis de empleo y seguridad social, que golpeó mucho más allá, golpeó menos, y yo no desestimaría el papel de la crisis de violencia en los últimos 2 años, lo que ha significado que el Distrito Federal tenga condiciones ahí sí mucho mejores que el resto del país en términos de la violencia, la criminalidad,
etcétera, etcétera, puede también ser un factor explicativo. Pero me parece pertinente lo que señala Alicia en términos de poder hacer una correlación entre el estudio de las políticas, los programas, las mediciones, y entender además que en el caso del Distrito Federal no es fácil distinguir la contribución a el desarrollo social que se deriva del gasto local de la que se deriva del gasto federal. Porque la idea de que la política social solo son los programas sociales, no se trata de competir entre adultos mayores y oportunidades, adultos mayores se la lleva de calle, pero el gasto educativo, por ejemplo, esencialmente en la Ciudad de México no es un gasto local, es un gasto de tipo federal. Pero me parece que tanto para la ciudad como para el país, lo que requerimos hacer ya es un debate de periodo, es decir, cuál es la tendencia que está expresándose y cuáles son las razones que expresan la existencia de esta tendencia. Porque creo que de manera realista, cuando llegó López Obrador a la jefatura de gobierno de la ciudad, dijo, nuestro propósito es contribuir a detener el empobrecimiento. Ni siquiera se postuló en el plan revertir la pobreza, terminar con la pobreza, etcétera, etcétera, sino que eso era, ahí está en el plan de desarrollo, contribuir a detener el empobrecimiento. Probablemente eso se ha logrado, pero probablemente también ese no puede ser el horizonte programático de un gobierno que se reclame a la izquierda. No puede ser simplemente contribuir a detener el empobrecimiento, sino que tiene que avanzar hacia procesos progresivos, graduales, pero sostenidos de reversión del empobrecimiento y de mejora en las condiciones de desigualdad y de inequidad. Entonces, todo esto son insumos muy importantes para esa discusión que no se trata solo de analizar qué pasó entre el 2008 y el 2010, sino qué ha pasado en un periodo amplio, qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal o se ha dejado de hacer, que nos permite hablar 15 años después de que en realidad la disminución en la pobreza en un periodo tan largo de tiempo, pues es de unos cuantos puntos, tanto en la ciudad como en el país. Entonces yo creo que ese es el tema que hay que poner sobre la mesa y salirse de esta disputa de corto de que si fue nada más 3 o 4 en estos 2 años, que está pasando en todo el periodo, y por eso una discusión en términos de las políticas. Yo lo quisiera dejar así para que tú te explayaras en la parte metodológica y únicamente subrayar que en realidad la disputa ahorita en términos de umbrales está en qué vamos a considerar seguridad social y qué vamos a considerar acceso a la salud. Si ustedes ven ahí la gran diferencia fuerte, mi apreciación está muy marcada en el estatus que le vamos a dar a las pensiones no contributivas como 70 y más y adultos mayores del DF, y al papel de Seguro Popular en términos de acceso al componente de salud. Julio. Bueno, yo sí me voy a ir, digamos, pregunta por pregunta, más que, porque creo que la respuesta global que ha dado Pablo es excelente. Cuando uno trabaja con una encuesta, no con un censo o un conteo, pues tiene uno limitaciones de tamaños muestrales y de las categorías que son representativas en esa. Entonces las 5 categorías con el DF de tamaños geográficos que usamos, no las inventamos nosotros, son las que la ENIC registra como parte de su diseño muestral y que considera que la encuesta es representativa a nivel de esos tamaños de localidades y ni siquiera le pone el nombre, no las llama metrópolis, les llama 100,000 y más, localidades de 100,000 y más, esas son las que nosotros le pusimos metrópolis y a lo mejor causó alguna confusión. No estamos hablando de zonas metropolitanas ni nada por el estilo, que eso está muy lejos del alcance de cualquier encuesta. El trabajo de definición de zonas metropolitanas en todo caso sirve de base para después hacer una encuesta en una zona metropolitana, pero es un trabajo, como muy bien saben los que se han dedicado a estas cosas, ¿no? Y entonces, pues, la mirada era poder comparar el Distrito Federal con las otras ciudades grandes
del país, que son las más lógicamente comparables, para ver si había un comportamiento distinto. Y no hay ninguna distorsión en los datos, es clara la respuesta de Pablo. Es muy claro que si a alguien afectó la crisis internacional es a donde están los exportadores. Ahí es donde se cayó estrepitosamente la producción y el empleo. El Distrito Federal tiene un empleo que no depende mucho de las exportaciones del país y por tanto probablemente no haya sido tan afectado. Es por lo menos lo que reflejan los datos. No hemos hecho el análisis interpretativo, esta es apenas la medición. Estos datos son relativamente nuevos, digamos. Bueno, lo mismo pasa con la desagregación en el DF. Bueno, me parece, perdón, una obviedad decir que Xochimilco es distinto que Benito Juárez o que Miguel Hidalgo. Pues eso lo sabemos mejor que nadie y hemos hecho la clasificación de 1.300 colonias, comunidades territoriales con su índice, su grado de desarrollo, y sabemos las enormes desigualdades que hay en el DF, pero no podemos desagregar territorialmente con el tamaño de muestra que tenemos. No es representativa ni siquiera al nivel de delegaciones. La muestra que se pagó al INEGI, la sobremuestra, da un total de 3,000 hogares hechas con toda el rigor con el que hace el INEGI sus diseños muestrales. Es el INEGI el que hizo el diseño muestral, el que tiene todos los, digamos, la responsabilidad técnica en ese aspecto,